Vamos a ver a todos, estoy grabando la sesión, o sea, para que lo consideremos. Hay uno de los compañeros que nos pregunta que si grabamos las clases, y sí, la vamos a grabar. Bien, muchas gracias por recordármelo. Ok, bueno, entonces voy a volver acá a la presentación que les estaba diciendo, ¿verdad? Y reafirmar un poco la idea, ¿Qué significa límite? El límite básicamente es una idea intuitiva de que si yo tengo un valor X que lo aproxima mucho a otro valor que llamamos C, el f de X se aproxima mucho a otro valor en el eje Y, que es L. Y eso es lo que nosotros llamamos el límite cuando X tiende a C de f de X es igual a L, que es ese acercamiento, ¿verdad? Yo lo puedo hacer tanto por la izquierda como por la derecha. Es decir, que yo tomo por la derecha el valor y lo aproximo también al valor C, y fíjense que el f de X se acerca y se acerca y se acerca más al valor L. Eso es una idea intuitiva, ¿cierto? Ahora, en este caso, en esta gráfica que estamos observando, estamos suponiendo, digamos, una gráfica, entre comillas, normal, ¿verdad? Una aproxima a un valor C, que evidentemente pues, sería un número. Recuerden que eso es una recta numérica y entonces estamos hablando ahí. Vamos a ver esta otra gráfica, explicando nada más el concepto, digamos, general, intuitivo, de el límite. Ustedes recordarán, tanto de secundaria como de la materia que nos explicaban en matemática fundamental, que cuando nosotros tenemos una gráfica, hay una que a los profes de mate nos gusta poner, y es que las benditas gráficas a veces son una consecución de puntos completamente negros, por decirlo así, pero le ocurrió poner en alguna parte de la gráfica un punto que le llama punto vacío, y en ese punto vacío, decíamos, el que vale punto vacío es el punto que está completamente relleno. Entonces, si yo, por ejemplo, en esta gráfica preguntara, ¿cuál es la imagen de C? Uno hacía más o menos el mismo toque de ir hacia arriba y buscábamos en dónde ese puntito tocaba la gráfica, digamos, esta lineecita como vertical tocaba la gráfica. Y diríamos, bueno, es este punto. Pero este punto es lo que estaba diciéndoles, este punto es un punto que es como trampa, porque ahí lo ven, es un puntito vacío. Entonces, la imagen de C, ojo, no es L, porque aquí este punto está vacío. El que cuenta es este punto. Entonces, la imagen de C en esta gráfica que estamos viendo es el punto más bien D. ¿De acuerdo? Ojo al toque, porque en la gráfica anterior, en esta, yo podía decir con certeza que la imagen de C correspondía a este punto, el punto L. Vamos, el valor L en esta gráfica. Pero en esta gráfica como que me hicieron esa trampa y uno diría, pero qué raro. Pero bueno, así está. Entonces, tenemos este punto cuya imagen corresponde hasta acá. Y entonces la imagen aquí es D. Fíjense que aquí estoy haciendo la anotación de dos simbologías. Una donde me dice que el límite cuando X tiende a C de f de X es igual a L. Ya vamos a ver por qué. Y otra que es la imagen de C. Porque, fíjense, al hacer eso, claramente la línea vertical desde C hasta que toque el punto que sí vale, que corresponde a este punto, va con D. Pero en términos del límite, observen qué pasa. Yo voy a agarrar el límite de la X, o sea, voy a ir acercando la X más y más y más y más al valor C, y fíjense qué es lo que pasa con la f de X. La f de X se va a ir acercando a L. Es decir, como valor del límite, este límite corresponde a L, siempre corresponde a L en este caso. Recuerden que L es un número en este caso. Entonces, se acerca a L, pero como límite no es igual a la imagen. La imagen ya vimos que dio otra cosa. Ahora, si yo, por ejemplo, hago la aproximación por la derecha, ¿verdad? Que era lo mismo que estábamos hablando antes, por la derecha también sucede lo mismo. Me acerco a más y más y más y más al valor C, y fíjense que el valor f de X no se estaciona, o sea, no se queda en D, sino que más bien se acerca a L. Entonces, en este caso, esta gráfica nos expresa una función
cuyo límite cuando x tiende a c de f de x es igual a ese número L, pero la imagen del valor c no es L, es otro punto. O sea que podemos tener gráficas de funciones en donde el límite y el valor de la imagen efectivamente pueden ser iguales, pero otras en que no, en que pueden ser completamente distintas. Inclusive podemos tener algunos tipos de límites, como este que vamos a presentar acá, en donde el límite no se acerca a ningún valor numérico. ¿Se acuerdan ustedes qué significaba esta especie de 8 desmayado? ¿Se acuerdan? Eso es infinito. Seguro, estoy casi seguro que su profe de mate fundamental y su profe de secundaria en algún momento les hablaron de unas líneas especiales que se llaman asíntotas. Esas asíntotas, en términos más o menos generales, son líneas imaginarias a las cuales la gráfica se le acerca mucho, pero nunca la llega a tocar. Esto es lo que estamos viendo en esta gráfica. Esta linecita vertical, que tiene, digamos, esa serie de puntos discontinuos, es una asíntota, porque la gráfica es lo que se ve en color, digamos, como café, no toca esa asíntota. Voy a ir reduciendo la gráfica, y fíjense ustedes que no importa cómo yo haga la gráfica, esas linecillas cafés como que no la llegan a tocar, no llegan a tocar a esa línea que llamamos asíntota. Entonces, más o menos como el concepto, ¿verdad?, de asíntota. Ahora, sin embargo, en términos de límite, yo sí puedo calcular este límite, porque resulta que si yo, por ejemplo, tomo el valor de x y lo voy desplazando que se acerque más y más a este valor que llamamos c, la imagen que corresponde con este puntito, vean lo que le sucede. Cuando me acerco más y más y más a esto, fíjense que esa imagen ya va correspondiendo como a esta lineecita vertical que se hace por aquí. Y si me acerco más, fíjense que esa línea vertical más bien tiende a ser más y más grande. Y si me acerco más, inclusive, como que esa línea vertical, entre comillas, llega a desaparecer. Lo que sucede es que ahí en esa gráfica hay alguna cosa que define la función en ese valor y por lo tanto la función como imagen en ese punto específico desaparece. Pero en este caso se dice que el límite tiende a infinito, porque las imágenes van siendo sucesivamente más y más y más grandes. ¿Me explico? O sea, como que yo pueda tomar esto y fíjense que esa gráfica sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo siempre. ¿Me explico? Esa línea ya café, bueno, ahí no la distingo por el tipo de, ¿verdad?, de escala que está diseñada en ese momento, pero tiende a infinito. Ok, eso sí lo acerco, en este caso que estamos mencionando, por la izquierda. Pero si yo, por ejemplo, tomo ese punto y le hago el mismo toque, acercándolo más bien por la derecha, pues sucede lo mismo. La gráfica va a tomar en esta parte que se acerca muchísimo al valor C, una línea que se proyecta más bien hacia arriba todo lo grande que se quiera. Y eso es que tiende a infinito. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos funciones en cuyos límites se acercan muchas veces a un número, pero muchas veces también se acercan, más bien, o se aproximan a infinito. Ese es el tipo de gráfica que en este caso estamos viendo. Voy a ver una consultita que alguien por aquí me estaba... Oye, sí, no, perdón, yo sé que eso pasa mucho. O sea, Jerling, a todos los otros compañeros, el internet a veces es terrible. Y ahorita en la universidad seguramente todo el mundo está en cursos y la red también se satura, pero no, Jerling, con mucho gusto, si en algún momento tiene alguna preguntita, con gusto le ayudo. Bueno, este tipo de gráfica, ¿verdad?, proyecta el límite hacia infinito, como estábamos viendo. Esta gráfica es muy importante entenderla bien porque fíjense que yo he sido, digamos, insistente en el hecho de calcular el límite si me acerco por la derecha o si me acerco por la izquierda, porque para que nosotros tengamos un límite, los límites deben ser iguales, es decir, que si yo acerco un límite por la izquierda y por la derecha, el resultado debe ser el mismo. O sea, puede ser un número o puede ser infinito, pero tiene que ser el mismo infinito, que eso tiene sentido con esta otra gráfica que vamos a presentar a continuación. También se acordarán, ¿verdad?, de lo que han visto en secundaria y en el curso de mate fundamental, que nosotros llamamos a algo más infinito y algo menos infinito. Es decir, cuando algo tiende al infinito de los números positivos o de los infinitos negativos. Y eso es lo que vamos a ver en esta gráfica.
Fíjense que en esta gráfica aquí tenemos el valor C y voy a acercar la X por el lado izquierdo. Y entonces fíjense que esta gráfica, acercando la X por el lado izquierdo, cuando llega muy cercano al valor C, esa lineecilla tiende a irse hacia abajo a menos infinito, ¿lo ven? Entonces, cuando la gráfica tiende a un punto hacia menos infinito, nosotros vamos a decir esa simbología. Y en particular esa gráfica acerca al límite por la izquierda. Y fíjense que aquí tengo un C con un menos. Ese C menos quiere decir que se acerca al valor C por el lado izquierdo. Ese C menos, o sea, si vemos un número con un menos ahí, como puesto, ¿verdad?, al lado atrás, a la derecha, digámoslo así, quiere decir que se acerca por el lado, digamos, izquierdo. Pero si tomo el número y ahora más bien lo proyecto, o sea, lo acerco, digámoslo así, por el lado derecho, fíjense que acercándome por el lado derecho sucede en este caso lo contrario. En este caso, más bien, la línea que me va a quedar cuando yo estoy muy cerca de C es una línea que más bien se proyecta hacia arriba en forma infinita. Es decir, que acercando el valor X al número C, pero por la derecha, en esta gráfica, esta más bien tiende a más infinito. ¿Okay? Entonces aquí tengo un límite que en realidad no existe. Porque, repito, y eso va a estar escrito más adelante en la teoría, para que un límite exista debe tender o ser igual por ambos lados. Y como en este caso tenemos una gráfica que por el lado izquierdo tiende a menos infinito y por el lado derecho tiende a más infinito, este límite, decimos, no existe. ¿De acuerdo? Otra posibilidad, esta gráfica también nos va a presentar un elemento interesante y que también no lo podemos encontrar. Eso es lo que nosotros llamaríamos una gráfica definida por partes. O sea, como que hay un pedazo de gráfica que tiene una determinada forma, fíjense ahí esa como especie de parábola que tenemos más o menos en el centro, y hay otra gráfica, en este caso, una gráfica que es más bien como una línea recta. Esta línea recta es otra fórmula, o digamos otra fórmula que corresponde a la misma función. Entonces aquí tenemos como dos partes, digámoslo así. Fíjense que si yo me acerco al valor C, que es este valor como que tiene, ¿se acuerdan lo que estábamos viendo en una de las gráficas anteriores? Como decir dos imágenes, pero la que cuenta la que está con el punto cerrado. Entonces parece que está coincidiendo con este punto, ese es el que está cerrado, como imagen, ese es el que vale, y aparece otro puntito que más bien está con el círculo abierto. Entonces, como imagen, esta sería la imagen y esta no. Pero como límite, ¿qué sucede? Si yo me acerco al valor C por la derecha, aquí estoy haciendo una aproximación por la derecha, ¿lo ven? ¿A qué se aproxima la f de x? Vean ahí donde apareció la f de x. Y fíjense que conforme yo me acerco más y más y más por la derecha al valor C, la f de x más bien se acerca a e. O sea, que el límite, cuando x tiende a c por la derecha, que es esto que estamos viendo aquí de primero, de f de x es igual al número e, el que sea, al número b. Pero si yo tomo esta gráfica y hago la aproximación otra vez al valor c, pero por el lado izquierdo, ¿qué pasaría con el f de x? Fíjense ahí el f de x donde se va desplazando, ¿lo ven? Y viene como bajando, llega al vértice, ¿se acuerdan el concepto del vértice de la función cuadrática? Y empieza a subir, ¿y hacia qué se acerca? En ese caso se acerca más bien al valor d. Por lo tanto, aquí yo tengo una gráfica, les estoy presentando una gráfica, cuyo límite por la izquierda corresponde a d, pero el límite calculado por la derecha, pues bien corresponde al número b. Entonces aquí tenemos un límite también que se dice no existe. No existe porque los dos valores de los límites por la derecha y por la izquierda deben dar lo mismo. Y si no dan lo mismo, se dice que el límite no existe. Si me preguntan individualmente cuánto vale el límite por la izquierda, ese sí existe, es el número b. ¿Y cuánto vale el límite por la derecha? Ese también existe, es el número b. Pero la respuesta total de cuánto vale el límite de esa función cuando x tiende a c, la respuesta es no existe. Por esa situación de que los límites unilaterales
son diferentes. A eso que lo llamo límite por la izquierda y por la derecha, se le llama límites unilaterales, o sea, límites calculados por un solo lado, digámoslo así. Bueno, esta es la descripción, ¿verdad? En estos ejemplos gráficos que estamos viendo, de esta primera parte teórica que les estaba presentando antes. Entonces, esto es lo que estaba diciéndoles. El f de x, cuando x tiende a c es igual a l, dadas esas condiciones. Y aquí vienen básicamente las mismas grafiquitas que nosotros estábamos considerando o viendo antes. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a decir que ya tenemos más o menos dominado lo que es el asunto este de los límites. Y vamos a tratar ahora sí de calcular algunos límites con base en alguna gráfica que nos puedan dar. Obviamente ahorita estamos aprendiendo el concepto de límite y entonces lo vamos a ver muy gráfico, pero en algún momento las gráficas, ¿verdad?, ya no van a ser tan necesarias. Aquí hay que entender, digamos, con cuidado, una especie de paradoja que podemos tener. Cuando yo hablo de límite, parece que calcular un límite es como calcular la imagen. En muchos casos eso es así, pero hay ciertas trampas, entonces hay que tener, ¿verdad?, como ciertos cuidados. Bueno, vamos a decir que esta gráfica, ¿verdad?, se entiende, queremos calcular estos límites que vienen ahí señalados. Vamos a tratar, jóvenes, de ir respondiendo aquí con base en los datos de la gráfica. El límite, esa es una función que se llama g de x, ¿verdad?, que tiene esta forma ahí toda extraña. El límite cuando x tiende, lo ven, a 7. De g de x, ¿a cuánto sería igual en esta gráfica? Este 7 es x, o sea, x tiende a 7, por lo tanto yo me voy a fijar aquí en el eje x. Recuerden, el eje de las abscisas. Entonces me voy a fijar aquí en el 7 y me guío con esa especie de línea vertical hasta ver en qué punto topa ese 7, digámoslo así, con la gráfica. Y me encuentro que sería con ese puntillo acá. Y ese puntito acá, en el eje y, que es el eje de las ordenadas, corresponde con 5. Entonces, no importa si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, ambos tienden a este mismo punto. Y por lo tanto, yo puedo concluir que ese límite efectivamente vale 7. Perdón, vale 5. Dije 7 y vale 5. Entonces, en este caso, la respuesta sería 5. ¿Ok? Vamos a ver este otro límite, el segundo. El límite cuando x tiende a menos 4. Entonces, ¿a dónde voy a buscar este menos 4? En el eje X, porque me dice X se aproxima a menos 4. Entonces, es este menos 4, ¿lo ven? Por lo tanto, ese X menos 4 hago la vertical y me encuentro con este puntito. Entonces, este puntito, ¿cuánto valdría para el eje Y? Aquí no todos los puntos, digamos, están descritos, pero uno se guía por la cuadrícula. Fíjense que ese puntito para el eje Y valdría, aquí estaría menos 1. Por lo tanto, aquí la respuesta para este límite vale menos 1. Y así con cada uno de esos valores, jóvenes. Los voy a invitar a que traten de resolver esos puntitos ustedes mismos. Voy a dejar ahí la presentación un ratito, eh, que demos un par de minutitos para que ustedes los analicen y ya lo revisamos entre todos.
Ok, vamos a ver. La parte que sigue el límite cuando x tiende a -1. Ven que aquí está el -1. Me guío por la linecilla y resulta que topa con ese puntito. Y ese puntito para el eje y vale -4. Entonces aquí la respuesta sería -4. Cuando tiende a 0, esa preguntita de tiende a 0 es típica, que siempre es una trampa y a mucha gente le cuesta entender esto, pero fíjense que el 0 en el eje X es este punto, y guiándome con la vertical, en este caso hacia abajo, sería aquí en esta parte donde coincide, ahí sería -3, entonces este límite corresponde a -3, y aquí vienen las preguntas de los infinitos. ¿A qué tiende esta función cuando x tiende a más infinito? Ojo al toque porque aquí es x tiende a más infinito, o sea, en el sentido del eje x positivo. O sea, es como analizar el eje x hacia la derecha. Y entonces, si yo analizo el eje x hacia la derecha, en este caso, fíjense que yo me posiciono acá y voy siguiendo la gráfica, digamos, como hacia este lado derecho. Obviamente aquí la gráfica no me va a alcanzar, pero digo, sabemos que esa línea se proyectaría, ¿verdad?, hacia la derecha. ¿Y qué pasaría con esa gráfica, digamos, a continuación de eso? Pues lo que sucedería, según la forma en que está graficado, es que esta línea también se siga proyectando hacia arriba. Entonces, como si estuviésemos buscando una especie de imágenes, por decirlo así. Lo que sucede cuando x tiende a más infinito es que las g de x, o sea, las imágenes, también tenderían a más infinito, porque esa línea se proyecta justamente hacia arriba. Por lo tanto, aquí responderíamos que esto es más infinito, que lo anotaríamos, jóvenes, de esta manera. ¿Qué pasaría, sin embargo, en la siguiente pregunta, cuando el límite más bien lo buscamos hacia menos infinito? Es decir, x tiende a menos infinito. Entonces sería proyectar la imagen, ¿verdad?, como del centro, pero más bien hacia la izquierda. Y entonces fíjense que hacia la izquierda, siguiendo el contorno de la gráfica, ojo, el contorno de la gráfica, este tiene un comportamiento de línea constante. ¿Se acuerdan de la función constante? Que no va ni para arriba ni para abajo, entonces es constante. Quiere decir que las imágenes en toda esta parte, de aquí en adelante y hasta el más infinito, siempre van a dar el mismo número. ¿Cuál número? El número que se corresponda con esta línea horizontal. ¿Y cuál es el numerito que se correspondería con esta línea horizontal? Ahí estaría posicionado el -1. Por lo tanto, aquí más bien, cuando el límite tiende a menos infinito, sería -1. Por lo tanto, -1 es la respuesta que tendríamos que dar ahí. ¿Okay? Muy bien, aquí tenemos algunas de esas respuestas. Vamos a la grafiquita número 2. También quiero que analicemos esto. ¿Verdad? Vamos a tener esos apuntes, recuérdenlo, no tienen que ocuparse de copiar la gráfica ni mucho menos, sino ir como resolviendo. Esta gráfica también es una gráfica de esas que le digo que está como partida en dos pedazos. ¿Verdad? Es como una gráfica de una función por partes. Y justamente aquí hay una línea una línea vertical que llamamos la asíntota. Entonces, juntas las dos partes, no importa, forman, digamos, una función, en este caso una función f de x. ¿Cómo sería el límite cuando x tiende a 16 de esta función? Vean que el 16 está colocado acá. Y recuerden, de una forma, ¿verdad?, más o menos intuitiva, es como calcular la imagen. Por lo tanto, el 16, vean que corresponde con este punto, y este punto, ¿cuánto vale para el eje y? Lo ven que vale -2. Por lo tanto, esta imagen, tranquilamente podemos decir que vale -2. ¿Qué pasaría en esta misma gráfica si preguntamos por el límite cuando x tiende a -4? Entonces, este -4
sería el menos 4 del eje X. Recuerden lo que es X que tiende a menos 4. Entonces este menos 4, ¿dónde lo busco? Pues en el eje X. Y ese menos 4 está situado acá. Ojo, porque ese menos 4 está justamente asociado con un punto que está pegado a uno de los ejes. Y recuerden que cuando un punto está pegado a uno de los ejes cartesianos, ya sea el eje X o el eje Y, obligatoriamente una de las coordenadas vale 0. La que no vale 0 es la del eje, ¿verdad?, al que pertenece. Por lo tanto, este menos 4 es la del eje X. Es decir, menos 4 le tocaría estar asociado con 0. Por tanto, ¿cuál es el límite cuando X tiende a menos 4? En este caso, pues es 0. Y así. Hagamos la del menos 7. Yo creo que ya este toque lo pueden entender. Menos 7. Ven que aquí está el menos 7. Está asociado con este punto. Por lo tanto, vale menos 6. Y si se aproxima a 0, recuerden esa trampilla, cuando se aproxima a 0 nos ubicamos aquí en el centro y voy a buscar en esta línea vertical hacia arriba o hacia abajo donde choca, digamos, con la gráfica, que sería hasta este punto. Y este punto se corresponde con menos 10, por lo tanto ese límite valdría menos 10. ¿Y cómo sería la respuesta para el último límite que estamos pidiendo aquí calcular? ¿Cuál sería la respuesta para este límite? Vamos a ver qué piensan ustedes. Efectivamente, por ahí hay una respuesta. No, hay dos respuestas, de hecho. Daniel da una buena idea, está indefinido. Y Isaac también da una buena idea, es menos infinito. Vamos a ver. Menos infinito si se aproxima por la derecha, pero sería más infinito si se aproxima por la izquierda. Técnicamente las dos respuestas están correctas. Uno, lo que diría en este caso, digamos como la respuesta es que ese límite, así como está, no existe. Porque, como les decía en la explicación anterior, para que un límite exista, debe tender a lo mismo por las dos partes. Izquierda y derecha debe ser lo mismo. O más infinito los dos, o menos infinito los dos. Pero si uno va para más infinito y el otro para menos infinito, pues no existe. La respuesta de los compañeros, excelente. Veamos esta otra grafiquita. También, ¿verdad? Un poco ese juego, como de estar calculando, digamos, imágenes. Pero no son imágenes, recuerden que aquí estamos calculando límites. Ok, ¿qué pasaría en esta gráfica? Aquí la gráfica es lo que está destacado en color rojo. ¿Qué pasaría en esta gráfica si, por ejemplo, me dicen calcular la imagen de menos 10? Menos 10 es este puntito. Me guío con la gráfica, choca con este punto y aquí nos da, ¿lo ven? Menos 8. No hay mayor problema, aquí es menos 8. Si esta gráfica tiende la X a 20, ¿a dónde buscamos ese 20? Jóvenes, recuerden aquellas trampas famosas que les pone a uno el profe de mate, donde le ponen aquí, X tiende a 20, me vengo a la gráfica y dije, pero ¿dónde rayos está el 20? No lo encuentro. Recuerden que son las trampas. Por la escala en que está hecha la gráfica, si aquí tenemos el 10 y aquí está el 30, el 20 debe estar aquí. Pero recuerden que no es obligatorio anotarlo, ¿verdad? De acuerdo con la escala uno se guía, y entonces el 20 está por acá. Y entonces yo me vengo con aquellas líneas verticales buscando dónde choca, y como que no hay ningún punto específico, un punto grande, ese punto gordo que nos dibujan normalmente, y uno diría, pero ay, qué raro, no hay. No, y recuerden que sí lo hay, porque sería más bien donde pegue con la línea de color rojo, en este caso, que sería aquí. Y este valor, ¿cuánto corresponde para el eje Y? Pues vale 20. Entonces, en este caso, el límite cuando X tiende a 20, también corresponde a 20. Obviamente, uno es el 20 del eje X y en este caso el otro es el 20 del eje Y. Y si corresponde a 30, ¿qué respuesta daríamos para el 30? Ojo porque aquí hay trampa.
Sí, hay un compañero que nos 20. responde bien, eh, pero les digo, hay una pequeña trampa. Vamos a ver, el 30, uno diría, sí, claro, 30 me fijo, pega con este punto, claro, es 20. Pero ¿cuál es la trampa? Recuerden que les dije que el puntito, así como está, el vacío, es como que no cuenta, pero el que está relleno es el que cuenta para imágenes. Pero para límites, como que la cosa es un toque distinta. Porque resulta que si yo me aproximo al 30 por la izquierda, efectivamente pega en ese punto que es 20. Pero si me aproximo a 30 por la derecha, más bien es 10. Entonces quiere decir que en este caso los límites unilaterales son distintos. Porque en uno corresponde a 20 y en el otro corresponde a 10. Y por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta sería que no existe. ¿Ok? Eso es una pequeña trampa que tenemos que ir depurando, ¿de acuerdo? Porque como límite, por la derecha, 10. Por la izquierda, era 20. No, no existe como límite. Pero si me preguntan la imagen, ahí sí, la imagen hubiese sido 20. Muy bien. La siguiente pregunta, cuando el límite tiende a 0. Aquí también hay trampa. Tiende a 0. Entonces uno buscaría el 0, por supuesto aquí en el centro de la gráfica, y me voy a buscar con aquellas famosas líneas verticales a donde pega con la gráfica. Resulta que si voy a buscarlo hacia arriba me encuentro un punto vacío, no vale. O sea, la imagen no puede ser 20, pero hacia abajo corresponde con esa grafiquita que más bien tiene esa flecha que se acerca al eje Y en forma asintótica, entonces como que tampoco tiene imagen. Hacia abajo tampoco tiene imagen. Y como límites, ¿cómo sería? Bueno, si yo me acerco al 0 por la izquierda, bueno, en este caso estoy haciéndolo por la derecha, si me acerco al 0 por la derecha, es como estar analizando este pedazo de la gráfica. Entonces, si me acerco al 0 por la derecha, como límite corresponde a 20. Pero si me acerco al 0 por la izquierda, es como estar haciendo ese análisis aquí, siguiendo la gráfica por la izquierda, y fíjense que por la izquierda esa gráfica más bien tiende a menos infinito. Por lo tanto, aquí la respuesta es que no existe ese límite tampoco. Ojo al toque, porque si yo, por ejemplo, les preguntara, vamos a hacer aquí la anotación, perdón ahí si se me descuadra todo, ahorita lo corrijo si es necesario. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en esta pregunta más bien les hubiese dicho cuál es el valor del límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que ponemos ese más? En este caso, la respuesta habría sido 20. Y si les hubiese preguntado en esta misma, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda? En este caso, la respuesta hubiese sido menos infinito. Y entonces es por eso que concluimos que en forma general el límite cuando x tiende a 0 de esa función no existe. ¿Okay? Vamos a ver cómo nos va con esta última respuesta. Nos falta una más. Vamos a ver cómo nos va con esta última respuesta, por lo menos de esta hojita que tenemos acá. Límite cuando x tiende a más infinito para f de x. Más infinito, recuerden que es el eje x hacia el lado positivo. Por lo tanto, me fijo de aquí para el lado positivo, como siguiendo hacia el lado derecho, y fíjense que la gráfica tiene este movimiento de línea de función continua. Entonces quiere decir que esta gráfica no va ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, todos los valores del eje X hacia la derecha, ¿verdad? En este caso hacia la derecha, tienden a este mismo valor en el eje Y. ¿Qué cuánto sería? Pues fíjense ustedes que sería 10. Entonces, cuando la gráfica se acerca, más bien, o la X tiende a más infinito, en este caso, el resultado sería 10. Y aquí viene otra preguntita de esta misma gráfica.
pero hacia menos infinito. ¿Qué pasaría con esta gráfica cuando el límite tiende a menos infinito? O sea, x tiende a menos infinito en esta función. Ok, menos infinito es tomando la gráfica más bien hacia el lado izquierdo. Entonces, fíjense que esta gráfica tiene este movimiento como asintótico, en donde nos sugiere, ¿verdad?, que la gráfica tiene una asíntota en el mismo eje X. Es decir, que esta linecita va a ser una asíntota de la gráfica. Pero ¿cuánto vale el eje Y para este punto? El eje Y para ese punto vale 0. Por lo tanto, aquí nosotros concluiríamos que cuando el límite se evalúa para x acercándose a menos infinito de la función, en este caso nos corresponde a 0. Voy a tratar de acomodar un poquito esto mejor. Nos quede en una sola. Ok. Muy bien. Entonces, en forma general, así es como se analiza si nos dan gráficas. Fíjense que si nos dan gráficas, puede ser que nosotros hagamos un análisis como calculando, por decirlo así, imágenes, ¿verdad? Pero en algunos otros casos nos puede dar que no existan, o que tiendan a infinitos, o que tiendan a un número, o que tiendan a 0, qué sé yo, cosas de estas. Nos pueden dar por acá. Ahora, vamos a hacer este mismo tipo de cálculos, ¿verdad?, de determinar límites, pero en forma numérica. Es decir, nos vamos a trabajar ahora con lo que serían fórmulas y valores. O sea, valores, explico, numéricos. Es claro que todas estas gráficas que estamos viendo aquí corresponden, jóvenes, a alguna determinada fórmula. Aquí no nos interesa, en este caso, ¿verdad?, en las gráficas que estábamos haciendo hasta ahorita, no nos interesa tanto cuál es la fórmula, porque nos dan la gráfica ya hecha. Pero si no nos dan la gráfica hecha, es decir, que visualmente no podemos obtener cuál es el número ese al que se aproxima, sino que nos dan una fórmula, entonces aquí, por supuesto, hay que hacerlo con cálculos matemáticos. En este caso, en el primer ejemplo, nos dicen el límite cuando x tiende a 2 de la función x2 menos 4. Vamos a hacer un cálculo de eso que nosotros llamamos límites unilaterales. Es decir, límites por la derecha y por la izquierda. ¿Por la izquierda y por la derecha de qué? Bueno, obviamente del número que nos proponen en el límite. Entonces, en este caso, el límite se pide calcularlo para el número 2, es decir, el límite cuando x tiende a 2 de la función x2 menos 4. Entonces, aquí nos vamos a valer también de algo que ya nosotros hemos visto muchas veces, que es hacer como una especie de tabla de valores, en donde en la tabla de valores voy a colocar en el centro el valor del límite, o sea, el numerito hacia el cual queremos, digamos, acercar el límite. Y hacia la derecha y hacia la izquierda vamos a tomar algunos números que se aproximen mucho al número que queremos, digamos, justamente al número 2. Pero eso de muy cercano, que era uno de los conceptos que estábamos viendo antes, ¿verdad?, casi al inicio de la clase, eso de muy cercano es un concepto que a veces a uno como que cuesta imaginárselo, ¿verdad?, en la cabeza. Uno dice, bueno, cercano al 2, entonces uno diría cercano al 2, pues el 3. Pero en términos de límites, el 3 es en realidad un número muy, muy lejano. Es muy, muy distante, digámoslo así entre comillas. O sea, suena muy raro decirlo, pero es muy distante. Hay que tomar valores realmente cercanos. Entonces, por la derecha, ¿cuáles pueden ser números realmente cercanos al 2? Aquí podemos tomar los números tan cercanos como queramos, pero aquí, como por ejemplo, más bien como ejemplo, estoy colocando algunos numeritos como el 2,001. Está muy cerca del 2, o el 2,01, o el 2,1, o el 2,5. Esos valores, ¿verdad?, si son mucho más cercanos al 2, obviamente más cercanos que el 3. Aunque uno, ¿verdad?, piensa en el 3 en forma inmediata, pero el 3 es en realidad un número muy lejano, porque recuerden que entre dos números enteros, por ejemplo, entre el 2 y el 3, en realidad existe una cantidad infinita de números decimales. Y por el lado izquierdo, bueno, la misma noción de tomar números muy, muy cercanos al 2, pero no como decir el 1,
porque el 1 es cierto como número entero y puede ser cercano, pero como número real es más bien muy lejano al 2. Entonces, fíjense que al lado izquierdo estoy tomando 1,999, 1,99, 1,9, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, esos valores son bastante cercanos, ¿verdad? Al 2 y el 1,5. Recuerden, ¿verdad? Esto pone como un poco al revés la cabeza cuando uno está pensando en ese tipo de cosas, que es eso de números cercanos o qué sé yo, pero a eso me refiero, porque recuerden que si visualizáramos una recta numérica, aquí tuviésemos el 1, aquí está el 2, obviamente aquí está el 1,5, el 1,9 está aquí pegadísimo al 2, qué sé yo, eso es un poco el tipo de pensamiento que tendríamos que tener. Y aquí les voy a pedir, muchachos, muchachas, que usemos nuestra calculadora y vamos a ir determinando algunos de esos valores. Jóvenes, no sé si su profe de los cursos anteriores se los habrá comentado o no, yo me imagino que sí. En las calculadoras científicas que nosotros tenemos ahora a disposición, hay muchos toques, ¿verdad?, que se pueden hacer casi en forma automática para calcular valores de una forma rápida. Esa formulita, x a la 2 menos 4, yo la voy a escribir aquí en la calculadora. Eso es una calculadora, no sé, digamos normal, de las que podemos encontrar en el mercado, muchos la tenemos. Hay una de estas calculadoras que es esta que estamos visualizando así, que es la de carátula negra, que es como la más nuevilla de esta marca. Está la otra de carátula, recuerdan, como gris o como plateadita, que es casi igual, o sea, hacen casi lo mismo. Y bueno, uno puede poner ahí la formulita. Fíjense aquí, no sé si lo logran apreciar, aquí hay una pantalla como más grande, porque esta pantalla un poquito más pequeña, bueno, hay algunos cargas con sus ojos, ya yo no, que la podrán ver, pero bueno, yo ocupo un poquito de ayuda extra. Entonces, aquí está la 2 menos 4, aquí lo tenemos. ¿Y cómo le digo que me calcula imágenes? Voy a empezar a calcular, por ejemplo, algunas de estas imágenes, tomando los valores desde la derecha. Entonces le voy a pedir a la calculadora que me calcule, valga la redundancia, para x2 menos 4, cuál es la imagen de 2,5. Voy a presionar el botón Calc y le digo que la x vale 2,5 igual 2 veces y me dice 9 cuartos, o sea, 2,25. Como calculando imágenes para hacer una gráfica, pero aquí no estoy calculando gráfica, estoy calculando el límite. Entonces, la imagen de 2,5 da 2,25, que lo voy a anotar aquí, 2,25. Bueno, ahora le voy a pedir que me calcule la imagen de 2,1. La misma fórmula, no tengo que borrar nada. Calc, y le digo que la x vale 2,1. La imagen sería 41 sobre 100, eso es 0,41. Lo voy a anotar aquí, 0,41. Fíjense que, de verdad, va dando valores más y más pequeñitos, pero lo que quiero ver es numéricamente hacia qué tiende el límite. Voy a calcular ahora la imagen de 2,01, entonces lo mismo. Calc 2,01 igual 2 veces, esto es 0,0401. Poner 0,04 era lo que nos estaba dando, ¿verdad? 0,0401. Creo que aquí, si le pongo los 4 decimales, me va como a desconfigurar, entonces no lo voy a poner. Y la última imagen que aquí quiero calcular, la del 2,001. Entonces, calc, le digo que la imagen ahora es de 2,001, y en este caso me dice que el valor de la imagen es, fíjense este numerito, ese numerito está expresado en notación decimal, eso sería 0,004. 0,004. Entonces, ¿a qué parece que se tiende? ¿A qué parece que se tiende, digamos, ese valor conforme yo voy acercando más y más y más la x al número 2? Pues fíjense que se va pareciendo a que tiende a 0, ¿verdad? Porque eso va dando 0,004, y estoy casi seguro que si tomara otro valor, eso daría 0,0004, una cosa así. Entonces se va acercando mucho, parece que al 0.
Bueno, hagamos el mismo toque, pero ahora con los valores aproximándolos por la izquierda. Y voy a empezar por el 1,5 justamente. Entonces, calc, le digo 1,5 igual, y me da menos 1,75. Menos 1,75. Voy a calcular la siguiente imagen, 1,9. Entonces, calc 1,9 igual, este nos está dando menos 0,39. Menos 0,39. Siguiente valor, calc, voy a decirle 1,99. Y en este caso nos da menos 0, ¿cuánto dio? Menos 0,03, ¿verdad? Menos 0,03. Fíjense que también, ¿verdad? Parece que se va acercando más y más al cero. Hagamos el último cálculo, que en este caso es 1,99. 1,99, bueno, 999 creo que era, y eso es igual a menos 3,999, pero por 10 a la menos 3, notación científica. O sea que eso sería menos 0,003. Entonces, según lo que estamos viendo por acá, este límite tiende por la izquierda y por la derecha a 0. De tal manera que aquí en la respuesta que vamos a anotar, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha sería igual a 0. Y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda también, ¿lo ven? Que se va aproximando más y más, ¿verdad? Al 0. Ok. Esta es la forma en que nosotros calculamos ese tipo de límites unilaterales. Es decir, es como tomar una especie de tabla de valores, hacemos algunos valores hacia la izquierda y hacia la derecha del numerito que nos proponen y calculamos esas imágenes. Y vemos sucesivamente hacia cuál número se corresponde. Vamos a hacer este ejemplito número 2. Ven que es lo mismo, básicamente es lo mismo, jóvenes. Vamos a hacer este ejemplito número 2 con un límite cuando x tiende a 3 de la función x2 menos 9 entre x menos 3. Me gustaría, si es que no lo han practicado antes, un poco esto de hacer con la calculadora el toque ese de las imágenes. Eso se lo digo porque yo sé que, vamos, a muchos profes como que no les gusta ese RAI de hacer cálculos numéricos, ¿verdad? Con la calculadora, pero a mí la pura verdad no me molesta. Entonces, si ustedes tienen, ¿verdad?, el conocimiento de cómo hacerlo con su calculadora, pues démosle bien, no me voy a complicar. Vamos a ver, para esta función, por ejemplo, x2 menos 9 entre 3, esa es la función, ¿verdad? X2 menos 9 entre x menos 3 es la función, y estamos pidiendo un límite cuando x tiende a 3. Ven que estamos colocando el 3, ¿verdad?, en el centro, y a partir del 3 vamos a buscar algunos valores cercanos al 3 por la izquierda y otros valores cercanos al 3 por la derecha. Ya les digo, tienen que ser valores cercanos, o sea, no decir el 4 o el 5 o ese tipo de números, no, sino valores cercanos. Voy a tratar, perdón, aquí voy a corregir un poquito el tamaño de la letra, que no nos quede demasiado pegado. Okay. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, cercano al 3 por la derecha, podría ser el 3,003, se me ocurre. Perdón, es más, voy a hacerlo más cercano todavía para que no sea como de un límite muy lejano a lo que queremos. El 3,001 o el 3,01.
o el 3,1, o sea, valores cercanos. Aquí se me ocurre, por ejemplo, hacer un 3,2. Y para acá, al lado izquierdo, obviamente estarían los menores que el 3, pero bien cercanos al 3. Entonces puede ser el 2,999 o el 2,99 o el 2,9 y el 2,8. Voy a proponerles, jóvenes, esa tabla y de la manera que lo vieron antes, ¿verdad? Como resolví el ejercicio anterior, les voy a pedir, por favor, que ustedes calculen estas imágenes y ahí en sus apuntes traten de ir completando cada uno de estos cuadritos, ¿ok?
Vamos a ver, jóvenes. Fíjense que aquí en los cálculos, ¿verdad? Que yo fui haciendo, colocando el -3, bueno, más bien el 3 en el centro, porque es el valor del límite que queremos calcular, y luego tomando sucesivamente valores cercanos al 3, pero ojalá muy, muy cercanos al 3, y calculando las imágenes sucesivas, fíjense que por el lado derecho, por aquí nos quedó 6,2, 6,1, 6,01, 6,001, casi que si hubiera calculado otra imagen más cerquita me hubiera quedado 6,0001, una cosa, o sea, fíjense que por el lado derecho parece que esta gráfica tiende a 6, ¿verdad? Tiende a 6. Y por el lado izquierdo, también haciendo el mismo toque, con números cercanos al 3, pero por el lado izquierdo, 2,8, 2,9, 2,99, 2,99. Las imágenes fueron dando sucesivamente 5,8, 5,9, 5,99, 5,999, que por lo tanto nos haría pensar que por la izquierda también se aproxima a 6. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta que deberíamos anotar? El límite cuando esa función, la x, tiende a 3 por la derecha, recuerden que ese es el 3 con el más que colocamos ahí, en realidad es 6. Y el límite cuando es por la izquierda, ¿verdad? La partecita que calculamos que se ve en color verde en la tabla, también nos está dando aproximadamente 6. Entonces, en este caso, pues el límite existe, da el mismo valor. En ambos casos, ¿verdad? Tiende a 6. Bien, veamos esta otra funcióncita, también la misma idea, es también la misma idea. Límite cuando x tiende a 0, x más 2 entre x al cuadrado, y como x tiende a 0, pues colocamos el 0, y a partir de aquí algunos valores cercanos al 0 por la izquierda y por la derecha.
No sé si ya alguien pudo anticipar, porque por ejemplo, digamos, hay algunos problemas con los límites, porque más de uno diría, pues, esto es sencillísimo, nada más calcular la imagen. Y fíjense que en algunos casos, como en el ejemplo número 2 que estamos haciendo aquí, si usted, por ejemplo, sustituye la x de forma directa en el denominador, que casi siempre es el que nos da problemillas, el denominador en este caso se nos hubiera convertido en 3 menos 3, que 3 menos 3 nos hubiera dado 0, y la división entre 0, recuerden que no existe. Por lo tanto, es por eso que hay que estar haciendo, ¿verdad?, ese tipo de juego. Aquí, por ejemplo, no hubiésemos tenido mayor problema. Si yo hubiese, por ejemplo, sustituido de forma directa el 2 en vez de la x y calculo 2 a la 2 menos 4, me da 0. Entonces hubiéramos dicho, pues, el límite sencillo es 0. Pero recuerden, jóvenes, que a los matemáticos nos gusta, ¿verdad?, a veces complicarnos más de la cuenta y ponemos cosas como estas. Entonces aquí es donde está, digamos, el meollo del asunto. Es como tratar de calcular el límite hacia algún número que nos provoque, digámoslo así entre comillas, alguna dificultad. Entonces, en este ejemplo del número 3 que vamos a resolver, justamente si yo sustituyo la x por 0, bueno, obviamente me va a quedar una división entre 0, la cual no existe. Y entonces es por eso que estamos haciendo, ¿verdad?, todo este asunto. Vamos a calcular, como les decía, las imágenes, a ver a qué nos tienden cada uno de estos valores. Por ejemplo, la función tiene por acá la formulita x más 2 dividido entre x al cuadrado. Y vamos a ir calculando las imágenes. Voy a calcular en este caso por la derecha. Primero de 0,1, y eso nos da 210. Perfecto. Voy a calcular la siguiente imagen. La imagen ahora de 0,01. La imagen de 0,01. Esta imagen nos da el valor 20.100. 20.100. Voy a calcular ahora la imagen del siguiente valor. 0,001 nos da el valor de, ese número sería 2.000.000. Vamos a ver si lo escribí bien. Voy a hacer un toquecito más grande la tabla, porque creo que aquí van a dar números bastante grandes. 2.000.000 es ese número. Y la última imagen que queremos calcular acá, 0,0001, nos da como resultado 20 millones. A ver si estamos bien. Esos son 200 millones, 10.000. Ok. Bueno, ¿eso qué nos sugiere? Porque fíjense que aquí estamos obteniendo valores sucesivamente más y más altos, ¿verdad? Entonces, posiblemente si yo tomo otro valor todavía más cercano al 0, esto nos va a dar un número todavía más y más elevado. O sea, esto me sugiere de las imágenes hacia el lado derecho como que tienden hacia más infinito. ¿Ven? Entonces esa función para x aproximándose a 0 por la derecha va a ser más infinito. Pero ahora haciendo el mismo toque por la izquierda, haciendo, digamos, ese cálculo, ¿verdad?, de los valores, en este caso menos 0,1, menos 0,01, etcétera, valores muy cercanos al 0. Vamos a ver qué nos sucedería. Voy a calcular la imagen, por ejemplo,
de menos 0,1. Nos da 190. Voy a calcular la imagen ahora de menos 0,01. Y en esto nos da 19.900. Ven la tendencia también, aquí está dando números sucesivamente más grandes. Voy a calcular la imagen ahora de menos 0,001. Y esto nos da, vamos a ver, eso sería 1.999.000. Y el último valorcito, que yo creo que ya de sobra está entendido, de que nos va a dar, ¿verdad?, ese valor de un número muy, muy grande. Voy a calcular la imagen cuando la X es menos 0,0001. Esto nos da, este valor son 199 millones. No, estoy escribiendo mal. Es aquí donde va. 199 millones 990.000. Bueno, entonces, ¿esto qué nos indica? Eso lo que nos indica es que también por el lado izquierdo van sucediéndose números más y más elevados, lo cual nos también más infinito. Entonces, en este caso, los límites unilaterales también corresponden ambos a más infinito. Bueno, ahí lo voy a dejar con los ejemplos del día de hoy, para ya casi ir terminando, porque, bueno, antes no les comenté, la idea mía es trabajar, por ejemplo, seguido, todo el rato que nos corresponde, y al final salir a las 7:40, más bien ahorita nos estamos pasando por aquello de los 10 minutos por cada hora de trabajo. Entonces, como hoy tenemos 2 horas de trabajo, tenemos 20 minutos de descanso, entonces más bien continuar todo seguido y terminar a las 7:40. Entonces, aquí vamos a dejar un par de ejercicios adicionales. Ahorita les voy a pasar este material para que todos lo tengan, se lo voy a mandar a su correo electrónico, y seguramente al correo electrónico también les va a llegar el link del video de lo que estamos tomando el día de hoy. Les voy a pedir, como esas tareas morales que yo uso asignar, que por favor calculen este límite número 4, izquierda y derecha, ¿verdad?, del 1, la izquierda y por la derecha. Este número 5 es muy interesante. Aquí inclusive hay algunas trampillas que a veces se presentan de este tipo de límites, pero me gustaría que lo investiguen. ¿Cómo sería este límite cuando la función o la X se acerca al 3 por la izquierda y por la derecha? Y ya mañana estaríamos haciendo, bueno, cálculos de límites, no mañana, no, perdón, el jueves, ya estaríamos haciendo cálculos de límites, pero más por teoremas y cosas de este tipo de cálculos algebraicos específicos. Bueno, muchachos y muchachas, pues para mí ha sido un gusto poder trabajar con ustedes este rato. Espero que de verdad nos vaya muy bien en el resto del curso, que aprendamos bastante. Sabemos que en este curso, igual que en todos los otros cursos que ustedes lleven, pues hay que estudiar bastante, pero como les decía al inicio, estamos para servirles. Si hay alguna duda que quisiéramos expresar, con mucho gusto. Sí, adelante. ¿Cómo se llama qué, perdón? La calculadora. ¿Y la calculadora por calculadora o el emulador que estamos viendo en pantalla? Sí, el emulador.
Um, bueno, es como poner casio.org o casio.com, alguna de esas, en donde hay un acceso para los emuladores. Entonces usted busca el emulador del modelo de calculadora este, el FX 570. Entonces uno lo pone ahí y lo descarga. Es un archivillo muy fácil de descargar. El asunto es que si uno se mete en la página esa, le da un emulador que tiene un costo, es decir, una licencia, por decirlo así. Usted verá si la paga o no. Y hay alguna gente que lo que hace es como ponerles un parche, me explico. Entonces ya con el parche le queda, entre comillas, gratuito. ¿Verdad? Que eso no me lo escucha decir nadie de la U, pero bueno, entre comillas, gratuito. Yo creo que mucha gente de nosotros conoce ese tipo de cosas de los parches. No sé si tenemos alguna otra duda. Profe, sigue. Sí, dime, adelante. Profe, la formulario general, nosotros ya vamos a tener acceso. Sí, deberían tener acceso, sí. Es que yo lo estaba revisando antes y no podía acceder a él ni a la evaluación de docente. Ah, no, la evaluación docente todavía no, porque la evaluación docente va a ser, no sé, un poquito más allá de mediados de curso. Entonces, cuando ya eso está habilitado, yo habilito el acceso a la evaluación del curso, pero igual eso está en la intranet, creo. Entonces, igual cualquiera de ustedes entra al intranet y ahí está la evaluación del curso, pero ya les digo, como a mediados del curso, un poquito más allá. Y lo del formulario ese que venía ahí, según yo estaba funcionando, pero ahorita lo voy a revisar para que funcione. Listo, No, Christopher, no hay que llenar hojas, ni mucho menos, no, eso no. Recuerden que la asistencia al curso no es obligatoria, o sea, la asistencia a las clases estas no es obligatoria, es igual que en la universidad en forma presencial. ¿Alguien me iba a preguntar Profe, algo más? consulta. Sí, yo vi que ahí salía una práctica, bueno, a mí me da un error, no sé si hay que realizarla o no hay que realizarla o... Vamos a ver, en la práctica de la página esta de Moodle, vamos a ver. Perdón, aquí me pasé. Sí. Esta practiquilla debería abrirse una hoja así como la estamos viendo ahorita, donde le ponen una serie de gráficas, que es lo que podemos, vamos, resolver ahorita, e irla haciendo, por supuesto. Luego aquí ya aparecen algunos cálculos numéricos, pero más adelante, o sea, mañana ya lo vamos a ver cómo se resuelven de ese tipo. Y sí, la idea es que se pudiesen ir resolviendo. Al final, me parece que todos tienen respuesta para que ustedes lo puedan revisar. Ok, perfecto. Y la práctica de arriba, ¿verdad que no hay que Vamos a ver, hay una práctica. realizarla o sí? Vamos a ver aquí. No, la que dice el mundo de la factorización. Eso está como para abajo. Vamos a ver aquí. Sí, sí, entendí. Esto del mundo de la factorización es una práctica en línea que hay que hacer, nada más que todavía no la he habilitado. Más bien es que se cerró, no, eso tengo que habilitarlo, pero eso es un detalle. Eso yo nada más lo habilito para que se haga, pero es una práctica, o sea, no es obligatorio, es una práctica ahí que ustedes hacen. Porque como el tema lo dice, el mundo de la factorización es como para practicar factorizar, porque en los temas que siguen, específicamente el jueves, vamos a factorizar polinomios y es bueno que ustedes recuerden un poquito de eso. Eso ahorita lo habilito. Ok, perfecto. Muchas gracias. Un gusto. ¿Algo más, jóvenes? Profe, una consulta con lo de los exámenes. ¿Usted los Sí. exámenes los va a realizar los jueves, por ejemplo? Yo prefiero que sea ¿O los los va a jueves realizar porque es los la martes? sesión de trabajo. No, yo prefiero que sea los jueves porque es la Oh, sesión de trabajo más larga que tenemos. ok, eh, para perfecto. precisamente ¿Y a qué aprovechar. hora se iniciaría, más o menos? Bueno, según la ¿A las 6 cátedra, o...? sí, según la cátedra que nos han indicado, tiene que ser a la misma hora del curso, entonces a las 6 de la tarde. Pero uno ahí es flexible, si se ocupa más tarde o más temprano, o sea, Sí. lo que es bueno para el ganso es bueno Hoy, para por la ejemplo, ganso, o sea, es parejo para todos. Pero digo, uno puede flexibilizar algunas cosas. sí, a veces por las salidas así del trabajo y así, que complica a veces llegar a las Correcto, 6. correcto, sí. Chicos, ¿algo más?
Bueno, son 2 clases por semana, o sea, estas clases sincrónicas para Christopher que está preguntando, son 2 clases sincrónicas. Los martes, ¿verdad? El día de hoy y el jueves a la misma hora, pero el jueves es una clase de 3 horas. Entonces ahí la clase sería de 6 a 9. Ahorita, bueno, obviamente de 6 a 8. Pero sí son dos clases de tipo sincrónico, o sea, de este tipo, ¿verdad? Que nos reunimos así en videoconferencia. Profe, ¿la otra sí se va a manejar igual hasta las 7:40 o se va a durar un poquito más? No hasta las 7:40, sino hasta las 8:30. Sí, porque esa es la clase de 3 horas. Entonces, en la clase de 3 horas, el descanso que nos dice la U, de 10 minutos por cada hora, pues haría que tuviésemos un receso total de media hora. Y lo que yo hago es ver todo seguido y más bien salir un poquito más temprano. Entonces, a las 8:30. Ok, perfecto. Bueno, si no hay más, entonces de nuevo agradecerles mucho su presencia, jóvenes. Les deseo éxitos y nos estamos viendo el jueves, entonces. Listo, Muchas profe. gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego, buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Sí, profe. Buenas noches. consulta. Perfecto, hasta luego. ¿Así Pero, alguien profe, quiere decir algo más? No. una consulta. Y Alexa, Respecto al correo institucional, a mí nunca eso me funcionó, me han quedado la clave y nunca me funciona. ¿Cómo te hago llegar el correo para que me hagas? ese que está por aquí es el correo suyo, el que usted usa, ese que marqué en azul. Ok. Entonces ese es el que voy a tomar. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, que le vaya muy bien, claro, con gusto. Profe, Dime. yo le puse el correo ahí porque el de la U siempre me ha dado problemillas, pero Y lo puse antes en el chat. Es que sí, no, lo puse en el chat. Es Carla Mardi. solo para ver si lo encuentro. Ahí está. Carla Aguirre. Este de acá. Sí. Ok, ese voy a tomar. Siempre vamos a trabajar solo por correo. Bueno, yo prefiero el correo, pero si en algún momento se presta para hacer no sé, algún Telegram, por ejemplo, que está muy de moda últimamente y que es muy bueno, por cierto, se lo recomiendo a todos. También se puede, pero digamos la comunicación oficial es por correo y por esta plataforma de Meet para las reuniones y la plataforma oficial de la U, que es esta, ¿verdad? Por Moodle. Ok. Pero Está bien, profe. si se ocupa, ahí estamos moviéndonos en alguna forma de comunicación. Con mucho gusto. Está bien. Gracias, profe. Con mucho gusto, Carla. Buenas noches. Buenas noches, igual.